Buenos días, comenzando la primera parte de la clase número 2 del capítulo 5, que corresponde a representación de información técnica en el curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. Vamos a proceder con la forma en que se realiza el ajuste de curvas de los modelos empíricos con respecto a los datos recolectados. Uno es a partir del observado, simplemente trazar la línea juntando los puntos, uniendo los puntos, que no me da una muy buena interpretación de los datos. Está el modelo teórico, donde está la definición de puntos a partir de una ley o teoría que supuestamente debería funcionar muy bien, pero la parte práctica puede llegar a tener unos errores o no muy buena aproximación con respecto a los puntos que se obtienen. En medio está el ingeniero, en medio de estas dos clases, definiendo un modelo que se aproxima mucho más al modelo teórico y que da una interpretación mucho más fiel del observado. Nos acercamos aquí al módulo. En el módulo hay un enlace en el capítulo 5 que consiste en una simulación que nos va a mostrar el procedimiento de ajuste de curva de la estimación de los parámetros. Entonces aquí está. Lo que vamos a ver es el método de ajuste de puntos selectos y después vamos a mirar el método de mínimos cuadrados, que son las dos técnicas que muestran en el texto guía. Siempre debo iniciar con los puntos. Entonces, en este simulador que está ahí como enlace del curso en módulo, de todas maneras lo pueden conseguir en la plataforma PET de la Universidad de Colorado. Vamos a suponer que los datos que tengo o los datos que recolecté son estos. Y el método de puntos selectos es el siguiente. Dado que ya grafiqué los datos con la adecuada, con las adecuadas marcas, con el adecuado espaciamiento, cumpliendo con la regla de graficación que vimos en la clase anterior, me dispongo a trazar una línea recta. En este caso, en el simulador aparece como ajuste manual. Lo que hago es empezar a dibujar con una regla. O sea, esto no solamente lo pueden hacer en el simulador, lo pueden hacer sobre la hoja de cuaderno. ¿Sí? Los puntos ya graficados sobre la hoja de cuaderno, y lo único que hago es, o sea, lo único que estoy haciendo aquí es simular que pongo una regla sobre los puntos. Entonces trato de mirar de qué manera puedo acercarme de la mejor forma posible para ajustar los puntos. Ahí es, supone que usted como ingeniero debe empezar a practicar un poco más estos elementos. Sin embargo, pues aquí el simulador me va a ayudar mucho. Si ustedes ven aquí en la parte izquierda del simulador, ven dos números: el valor R cuadrado, que lo van a escuchar mucho en estadística, y el valor chi cuadrado. El coeficiente de correlación indica qué tan cercana está esta curva con respecto a los puntos. En el caso del coeficiente de correlación, que es el que ustedes ven en una barra de color azul. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí puedo ya no hacer tanto a ojo, sino que realmente puedo buscar un valor que se me acerque. Ahí está. Ahí ya puedo parametrizar los valores. Es decir, por ejemplo, aquí automáticamente el simulador me saca los valores de la pendiente y el coeficiente independiente, el coeficiente inicial. Yo puedo visualizar los valores y pues ahí definir qué tan cercano está la curva con respecto a sus valores. El segundo paso es tener dos valores seleccionados, por eso se llama método de valores selectos. Aquí ya puedo tomar valores, pero que no son de los datos. Mucho ojo con eso. Así yo pongo este valor sobre la curva y ahí me va a dar el valor 7268. Entonces 7268 es el que voy a poner como primer valor. Entonces vamos aquí y lo dibujamos sobre el papel.
Entonces el primer punto vamos a denominarlo x1, y1 igual 7.2,68. Vamos a poner el segundo punto y pues vamos a ponerlo en un valor extremo, ¿no? Entonces vamos a buscar un valor que esté bien encima de la curva. Entonces aquí el simulador tiene la ventaja que me lo puede entregar automáticamente. Menos 8,4 menos 6,6. Entonces aquí tenemos x2, y2. Cuando ya tengo estos dos valores, procedo a calcular pues, los parámetros del modelo, en este caso lineal. Entonces tenemos m igual al valor de la pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Porque ustedes pueden considerar la pendiente como el valor de la inclinación de la línea, pues corresponde a la diferencia entre los dos valores de y de la ordenada y los dos valores de x de la abscisa. Entonces aquí simplemente hacemos el cálculo y nos da, a ver, menos 6,6 menos y1, 6,8. Esto sobre x2, que es menos 8,4, menos x1, que es 7,2. Entonces vamos a proceder a hacer esa suma. Entonces sería 6,6 más 6,8, 13,4. Entonces vamos a poner aquí 13,4 sobre 8,4 más 7,2, 15,6. 15,6 y terminamos haciendo la división. 13,4 dividido entre 15,6. 0,86. 0,86. Vamos a mirar si ese coincide con el parámetro ajustado. Ahí está. ¿Sí? El estimador, el simulador nos da pues que nuestra aproximación nos dio exactamente el valor que estamos buscando. Ahora vamos por a la solución de cualquiera de los dos puntos, ¿sí? En este caso, como estamos haciendo una aproximación lineal, pues la aproximación lineal corresponde a la solución de esta ecuación y igual a mx más b. Como ya tenemos m, pues solo procedemos a resolver b. Para cualquier punto, pongamos por ejemplo y1 igual a m por x1 más b. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tendríamos, haciendo algo de álgebra, tendríamos y1 menos m x1 igual a b. Entonces tendríamos y1 es 6,8. 6,8 menos, ¿dónde está? 0,86. 0,86 por x1, 7,2. Y eso es igual a, entonces recuerden primero los productos y luego las restas, ¿no? Entonces 0,86 por 7,2, 6,19. 6,2. Entonces sería 6,8 menos 6,2. Entonces sería 6,8 menos 6,2, 0,6. Entonces vamos al simulador. Entonces la idea es que ustedes con ese método de puntos selectos puedan tener una aproximación manual sobre el papel, sobre el cuaderno, ¿sí?
de calcular los parámetros de una curva de estimación sobre los puntos ya adquiridos, los puntos ya medidos. Lógicamente, en este caso, pues lo tenemos con respecto a una aproximación lineal. Sin embargo, a ojo, pues ustedes ya deben interpretar también que no todos los datos son lineales. Supongamos que apareció una curva como esta. Entonces, pues a simple vista, si usted pone la regla sobre este papel, pues notarán que la curva no les va a llegar aproximado, ¿sí? Entonces muchos ejercicios tienen que ver con eso, ¿sí? Que ustedes dibujan los puntos sobre la hoja cuadriculada, asumiendo que es lineal y desafortunadamente pues no les da. Entonces ya ahí deben saber cuál de los otros dos papeles utilizan, si utilizan el papel logarítmico o el semilogarítmico. Sin embargo, también pueden utilizar el simulador para mirar si el ajuste puede ser, por ejemplo, cuadrático. Entonces, aquí el simulador me permite también visualizar tanto el modelo que mejor se acerca como supongamos algo que también puede ser a mano, que es una regla graduada. Entonces uno moldea esa curva de acuerdo al ajuste de puntos y uno puede tener una buena aproximación, ¿sí? Am, o también lo puede hacer de forma cúbica teniendo una mejor aproximación. Aquí con el mejor ajuste. Vamos a hacer una trampa. Ok, listo. Y también mirar qué ajuste manual puedo poner de acuerdo al movimiento de parámetros. Lo que pasa es que aquí ya a mano pues ya son más parámetros y ya uno pues no le queda como tan sencillo hacer el ajuste. Por lo tanto, el computador me puede brindar una herramienta importante, ya no tanto manual, sino en la forma computacional. Eso se llama la estimación por mínimos cuadrados. No vamos a considerar la ecuación, no vamos a considerar de dónde sale esa teoría, esa formulación, pero sí les voy a explicar más o menos en qué consiste el ajuste de mínimos cuadrados. Eh, Básicamente, el método de mínimos cuadrados corresponde a lo siguiente. Si yo tengo una curva que se supone que llega a la mayor cantidad de puntos, yo puedo sumar las diferentes distancias entre el punto y la recta. Entonces vamos a suponer que una curva está pasando por entre estos dos puntos. Entonces aquí hay un punto y aquí está el otro. Pues no encima de ellos, sino que pues, dado la consideración, pues vamos a estimar que están muy cercanos. Entonces yo puedo determinar el valor de error en X y Y, ¿sí? Como si fuera un cuadrado. Es decir, tengo aquí la distancia en X, X1, aquí tengo la otra distancia en X, X2, aquí tengo la otra distancia en Y, Y1, y aquí tengo la otra distancia en Y, Y2, ¿sí? Entonces con eso puedo hacer un cuadrado, ¿no? Un cuadrado cuya área es igual a X1, Y1. Entonces aquí sería A1. Y aquí el área A2 sería igual a X2, Y2, otro cuadrado, ¿sí? Entonces se supone que entre más cercano esté la línea del punto, pues el área va a ser mínima. Es decir, que se busca que la sumatoria de todas las áreas, ¿sí?
tienda a 0. Por eso se llama mínimos cuadrados, es decir, se busca es minimizar. La herramienta computacional lo que hace es buscar la curva que haga que la suma de todas las áreas de los cuadrados que acabamos de generar sea mínimo, o pues esperaría que 0. Ese valor mínimo se expresa bajo el coeficiente de correlación. O sea, el coeficiente de correlación dice qué tan cerca está la curva de los puntos. La mejor estimación. Se espera que, lógicamente, sea 1, ¿sí? Como es lo que hace el método de mínimos cuadrados. No siempre va a funcionar, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver las disparidades. Entonces, si se acuerdan de los cuadrados que acabamos de crear, que les acabo de mostrar, pues este es el ejemplo de los cuadrados que se están generando cuando los puntos están saliendo o cuando el error de estimación, ¿sí? Si ven que cada vez que alejo los puntos el coeficiente de correlación se va disminuyendo, ¿sí? Puede llegar al punto en que pues la nube de puntos, pues esto está tan dispar, o sea, es decir, que hay una buena precisión, hay una mala precisión eh, con respecto a la estimación, que pero si ustedes se dan cuenta, pues el coeficiente de correlación va disminuyendo. Ya el programa calcula, suma estos cuadrados y determina cuál es la curva que mejor se ajusta. Entonces yo podría, por ejemplo, exacto, ¿sí? Si hacemos la simulación con el método de puntos selectos, podríamos hacerlo así, o sea, mover la regla y ustedes ven en la simulación qué tanto error hay, ¿sí? Este caso solo muestra casos lineales. Entonces, pues, sin embargo, pues yo puedo mostrarles cómo un modelo no lineal, pues lógicamente va a tener una disparidad grande con respecto al modelo lineal. Vamos a utilizar, por ejemplo, velocidad de órbita contra distancia al Sol. Este es un ejemplo que nos muestra eh, la velocidad con la que los planetas giran alrededor del Sol con respecto a su distancia. Pues, lógicamente, un planeta que está más cercano al Sol adquiere una velocidad de traslación más grande, más alta. Entonces, lógicamente, pues la curva aquí no va a hacer un ajuste y aún así, con el ajuste como es lineal, pues no se acerca porque pues, ustedes aquí a ojo se dan cuenta que el modelo es exponencial. Entonces no hay forma ni con el método de puntos selectos, ni con el método de mínimos cuadrados para llegar a esa curva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que linealizar la curva, los datos. Al linealizar los datos, lo que estamos haciendo es plasmando los datos en papel logarítmico o semilogarítmico, ¿sí? Sin embargo, el Excel, que es la herramienta que vamos a ver en los ejemplos, pues hace esa aproximación directamente. Entonces, por eso Excel es una buena herramienta para ello. Espero que hayan comprendido un poco mejor con respecto al ajuste de curvas y la estimación de modelos a través de los dos métodos que son el de puntos selectos y el de mínimos cuadrados. Que esté muy bien.